Dios le bendiga. El día de hoy vamos a recordar los pasos para la guerra espiritual porque son necesarios de que los recordemos. De esa manera podemos estar más frescos para poder mantenernos más vigilantes de las cosas que atacan nuestro ser. Y por eso queremos recordarlo el día de hoy. Vamos a ir a leer paso a paso el proceso que debemos mantener nosotros para hacer la guerra espiritual. Nuestra guerra, mis hermanos amados, no solo es la guerra, realmente la guerra que cada creyente confronta, es la guerra contra el diablo, contra sus demonios y contra la maldad, todo eso, y también contra el mundo. Pero en este caso, nosotros necesitamos los pasos para poder pelear contra los seres espirituales que son los demonios. Y debido a eso queremos hablar de este asunto. Los 7 pasos para pelear la guerra espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la palabra. En Efesios capítulo 6, se lo voy a leer, el verso 10. Dice, por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debido a eso, hermanos amados, es que necesitamos estos pasos, porque de otra forma nosotros no podemos resistir a las agresiones que el enemigo hace. Por lo tanto, debemos aprender estos pasos. Hoy vamos a tocar 7 pasos y los queremos hacer lo más concisos que sea posible para que sea algo práctico para cada uno de los que lo escuchamos. Aprendamos primero. El paso número 1 dice, me cubro con la sangre de Jesucristo. Y voy a leerle algunas citas para ver por qué se hace esto. En 1 de Juan capítulo 1 y el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Nos limpia de todo pecado. El diablo, para afectar a una persona, tiene que tener pecado. Si no tuviera pecado, no lo puede dañar. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, él nunca pecó y el diablo nunca lo pudo dominar, porque Jesús nunca pecó. Pero todos nosotros los que hemos pecado, cuando pecamos, el diablo tiene derecho sobre nosotros y por eso controla y domina a la persona. Y es esta la situación por la cual lo primero que necesitamos para empezar a pelear contra contra el enemigo que nos quiere atacar, es creer lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros, Él murió y derramó su sangre en la cruz para que con esa sangre bendita de Jesús nos limpia de todo pecado. Le voy a leer el verso 9, 1:9, para que usted pueda ver lo que dice. Si confesamos, esto es lo primero que tenemos que hacer, cubrirnos con la sangre de Jesús, pero tenemos que confesar nuestros pecados al Señor Jesús. Mire, dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo debo ser consciente, debo confesarle al Señor, si mentí, Padre, perdóneme porque engañé o porque dije esto a alguien y le pido que me perdone. Porque si no lo hace, si no confiesa sus pecados y luego nomás dice, me cubro con la sangre de Jesús, si usted tiene pecado, esto no va a funcionar. Usted tiene que primero abrirse ante el Señor y decirle al Señor lo que usted contiene, lo que ha hecho mal, si hay maldad en su mente, si hay maldad en su corazón. No puede decir, me cubro con la sangre de Jesús y ya está listo. Usted tiene que primero ponerse a cuentas con el Señor. Quiero leerle en Isaías. ¿Por qué es tan importante? Porque si no, la persona va a pensar o puede pensar que esto es un amuleto. No son amuletos, esta es obediencia a la palabra de Dios. Dios respalda su palabra. Si la obedecemos, el Señor nos respalda. Pero si nada más, como digo, si nomás
recitamos estos pasos y no se pone a cuentas, no va a funcionar. La persona va a sufrir los daños de parte del enemigo y no va a experimentar la libertad que se supone busca. Primero lo que tiene que hacer o tenemos que hacer es reconocer nuestra condición espiritual. Si hemos pecado, pidámosle al Señor que nos perdone, es lo primero que tenemos que hacer. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué significa eso? Confesarle al Señor cualquier cosa que hayamos hecho mala, debemos pedirle a Dios que nos perdone. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Jesús nos limpia todo el pecado, pero no limpia el pecado que no confesamos. Entonces nosotros tenemos que confesar al Señor primero nuestros pecados y a pedirle que nos perdone, y entonces el Señor nos perdona y nos rocía con su sangre y nos borra todo el pecado. Ese es el primer paso. Cuando decimos me cubro con la sangre de Jesús, usted antes tuvo que haber pedido perdón por sus pecados personales. O si tiene maldad en su interior y sabe que usted tiene maldad, debe confesarle al Señor, perdóneme Señor, porque estoy deseando a que le vaya mal a alguien, o porque odia, porque tiene cosas así, o tiene envidia. Toda esa maldad debe confesarle al Señor. Para cuando usted hace eso, entonces, y dice usted, me cubro con la sangre de Jesús, el Señor lo guarda y lo protege. Es el primer paso, me cubro con la sangre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 11 y el verso 28, dice que Moisés por la fe, usted se recuerda ya cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, Dios les dijo que sacrificaran un cordero y que pusieran la sangre en el dintel de las puertas, en el marco de las puertas, y que todas las personas que estuvieran en esa casa donde había sangre, el ángel destructor de la muerte no entraría a esa casa. En eso se ve claramente que la sangre de Jesús cubre a todo aquel que se cubre con la sangre, que nos protege de la muerte. Ahora dice, le voy a leer Hebreos 11:28. Dice, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Allá en Egipto, esa noche cuando Dios liberó al pueblo de Israel, Dios mató a todos los primogénitos de los hombres, de las personas y también de los animales. ¿Por qué Dios dijo eso? Que pusieran sangre, le dijo a los judíos, y pusieron sangre, y ninguno de ellos, ninguno de sus hijos pereció, porque la sangre de Jesús es poderosa. Aquel sacrificio de allá representa el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que hacemos. Por eso es que la sangre de Jesús es lo primero que tenemos que hacer. Cubrirnos con la sangre. Luego en Hebreos 10:19 dice que al cubrirnos con la sangre de Jesucristo, nosotros entramos al lugar santísimo con Dios Padre. Es tan importante la sangre de Jesús. Si nosotros tenemos pecado y sabemos que tenemos pecado y decimos me cubro con la sangre de Jesús, no va a funcionar, hermano. Porque tiene que ser sincero. Padre, perdóneme porque lo que haya hecho, yo no sé qué se hizo, si mintió, si robó, no sé qué hizo. Pero lo que sea que haya hecho y usted está consciente que ha hecho eso malo, primero confiese su pecado y luego diga, me cubro con la sangre de Jesús. Y el Señor lo va a cubrir, el Señor le va a limpiar su pecado. Y cuando usted hace eso, según Hebreos 10:19, dice que nosotros, una vez que la sangre nos rocía, nos deja más blancos que la lana, dice Isaías 1:18. Y cuando eso pasa, nosotros podemos entrar hasta la misma presencia de Dios Padre. Usted tiene que entender esto para poder disfrutar estas verdades. Entienda esto para poder disfrutar estas verdades. Es una maravilla. Una vez que confesó su pecado, la sangre de Jesús lo rocía y usted tiene acceso hasta el lugar santísimo donde está Dios Padre. Y usted estando en ese lugar, no hay nada que lo pueda destruir, hermano amado, porque es un lugar santo, es un lugar perfecto de santidad, pureza.
Por eso es lo que hace la sangre de Jesús, nos lava, nos limpia para que podamos estar en la presencia de Dios Padre. Y cuando estamos en la presencia de Dios Padre, nada nos puede destruir, mi hermano amado. Por eso es maravilloso esta luz, este entendimiento. Es el paso número 1. El paso número 2 dice: cuando ya estamos limpios de pecado y de maldad, vamos a proceder al paso número 2. Y el paso número 2 es tomar toda la autoridad en el nombre de Jesús. Y voy a leerle en Mateo capítulo 10 y el verso 1. Dice que Cristo Jesús le dio autoridad a sus discípulos para que echaran fuera demonios. Oiga, ¿para qué es? Les dio autoridad, Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos para que echen fuera a los demonios, para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. Esas son las cosas para las cuales sirve la autoridad de Jesús: para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Esa es la causa, esa es la razón por la cual tenemos que tomar la autoridad, recibirla. Cuando tú ya estás limpio de pecado, entonces el segundo paso es tomar toda la autoridad, quiere decir recibirla, y una vez que la tienes, tienes que aprender para qué es. ¿Y para qué es la autoridad que Cristo nos da? Para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Lucas 10:19 el Señor dice: te doy toda autoridad, el Señor está hablando a sus discípulos, les doy toda autoridad o toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted puede notar lo que Jesucristo nos está dando, hermano amado, la gloria, la bendición del Señor con nosotros cuando el Señor nos da su autoridad. Tú puedes notar la profundidad, lo que Jesús está diciendo. A ti que tú eres un creyente del Señor, entiende esto. Y lo voy a leer completo tal como está escrito en Lucas 10:19. El Señor había mandado a sus discípulos para que anunciaran el Evangelio. Y entonces les dijo el Señor: he aquí, les dice a los discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto, hermanos amados, es maravilloso. Usted y yo tenemos que creer para poder ser bendecidos por la obediencia a la palabra de Dios. Usted tiene que recibir eso. Jesús dijo: aquí yo les doy, usted tiene que agarrarla. Si usted le cree a Jesús, usted tiene que tomar esa autoridad. Y luego que la tiene que ejercer, porque tiene que saber para qué recibió la autoridad. Es para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para eso es, mis hermanos, la autoridad que recibimos de Jesús. No es para andar haciendo presunción, sino es específicamente para eso. Ese es el segundo paso. El tercer paso es, después que ya tomamos la autoridad, el tercer paso, ahora vamos directamente ya con los demonios, que sería atar de pies y de manos al demonio o con el demonio que estemos tratando, atar de pies y manos al demonio en el nombre de Jesucristo. Todos los pasos se hacen en el nombre de Jesucristo. Entonces el tercer paso es atar de pies y manos al demonio en el nombre de Jesús. Y voy en Mateo capítulo 16, el verso 19 dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ya nos dio la autoridad en el segundo paso, ahora la vamos a ejercer. ¿Se acuerda para qué es la autoridad? Para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. En el tercer paso, ya vamos a atar a los demonios en el nombre de Jesucristo. Y por eso Jesús nos dice en Mateo 16:19, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? En los cielos es el mundo espiritual que nosotros no vemos. En los cielos están los demonios. El cielo es donde está Dios, y entre el cielo y la tierra se llaman cielos. Y en esos espacios es donde se mueven los seres espirituales demoníacos.
Por eso Jesús dijo aquí, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué nos dice a nosotros que tenemos autoridad aquí en la tierra? ¿Sabe, hermano amado? Dios le dio al hombre le dio la autoridad aquí en la tierra para que el hombre decida lo que tiene que hacer. Dios le dio la autoridad al hombre. Entonces el hombre es el que tiene que decidir. Entonces Jesús viene y nos recuerda, dice, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Así que nosotros al declarar la palabra en el orden que se debe, lo que declaramos aquí sucede en los cielos con los demonios. Por eso es tan importante esto. Dice entonces, en Mateo capítulo 12, el verso 28, dijo el Señor, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios y el Señor Jesús por el Espíritu Santo echó fuera los demonios e implantó el reino de Dios en la tierra. En el verso 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Significa el diablo que está dominando a una persona. ¿Cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está haciendo una pregunta, pero no está instruyendo. ¿Cómo tú pretendes saquear los bienes que esa vida, ese ser tiene, y si no lo atas primero, se te va a venir encima? Entonces lo primero que hay que hacer es atarlos de pies y de manos para inmovilizarlos. Y después de eso, hermano amado, entonces tenemos que pasar al siguiente punto. Así que quiero dejar claro, el tercer paso es atar de pies y manos al demonio en el nombre de Jesús. Ahora una pregunta, ¿cómo usted puede identificar qué tipo de demonio es el que está afectando a una persona? Mira, hermano amado, la manera de discernir eso es el Espíritu Santo, es el que nos da la luz. El discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo y Él es el que nos hace entender. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, hay un ejemplo cuando el Señor Jesús reprendió un demonio de que era un joven, dice que era mudo y sordo. Este joven, sus discípulos no le pudieron liberar de ese demonio. Y entonces cuando Jesús baja, el papá vino con Jesús y Jesús le dijo, ¿qué pasa? Y entonces le dice, yo traje a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron liberar. El Señor regañó a los discípulos. Le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque el Señor quiere que todos aprendamos a hacer esta guerra, hermano, porque si no, por eso la sociedad se destruye, porque falta ejercer la autoridad espiritual. Los demonios ni siquiera los vemos, pero operan, son los que dominan a las personas. Entonces, lo que queremos ver aquí es que nosotros tenemos que tener la claridad que debemos nosotros atarlos primero, para luego que los hemos atado, entonces los reprendemos y después tomamos los bienes, que quiere decir liberar a la persona. El cuarto paso, después que los hemos atado, el cuarto paso sí significa que, imagínense, al demonio ya está atado de pies y de manos y ya no se puede mover. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Ese es el cuarto paso, reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Y ahora dice, reprendemos a los demonios, a las enfermedades y a las dolencias, y cualquier situación que el Espíritu Santo nos guíe y que nos haga ver o entender, debemos tomar esa autoridad y reprender eso y echarlo fuera de las personas. Así que, hermanos míos, en el caso que Jesús le platicaba en el punto anterior, que Jesús estaba reprendiendo aquel espíritu inmundo de ese joven, era un espíritu mudo y sordo. Aquí dice la palabra eso, Marcos capítulo 9, 25. Jesús reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Entonces, ¿cómo se
¿Cuál es el efecto que le causó ese demonio a ese joven? Lo tenía enmudecido y lo tenía ensordecido. No podía ni hablar ni oír. Cuando Jesús viene, Jesús discierne, el Espíritu Santo guía, es el que guía, el que revela qué es lo que está ahí. Y entonces Jesús sabe ahora que es un espíritu mudo y sordo y dice, espíritu, y le habló directamente al espíritu, no al joven, no a la persona, le habló al demonio que estaba ahí, le dijo, espíritu mudo y sordo, y le dijo, yo te mando, ve. Él no dijo en el nombre de Jesús, porque Él es Jesús, es el que tiene toda la autoridad. Pero nosotros lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está toda la autoridad que Dios el Padre le ha dado a Jesús. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted está usando la autoridad que está en el nombre de Cristo, no en su persona, como digo, no en usted mismo, sino en el nombre de Jesús. Dios le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra, a Jesucristo. Y por eso que todo se hace en el nombre de Jesús, en Él está la autoridad. Ahora entonces dice que Jesús le dijo al demonio, sal de él, yo te mando, le dijo, y no entres más en él. Entonces sal de él, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Le declaró que saliera y le dijo, no puedes entrar, le selló la puerta. Y entonces, en el verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Salió del joven. Entonces, ¿qué podemos ver? Que los géneros mudos y sordos, los discípulos habían orado por él y ¿cómo se llama? No fue liberado por los discípulos, porque el Señor les dio autoridad y los discípulos echaban muchos demonios fuera. Pero en este caso se quedaron cortos. Y entonces ellos no se quedaron como sorprendidos. ¿Por qué este demonio no salió? Y entonces el Señor les da la explicación a ellos. Dice que después los discípulos aparte le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les explicó por qué. Y les dijo, este género, así les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Mire, hay demonios que salen solo con que digas, en el nombre de Jesús sal, y salen, hermano. Pero cuando algún demonio es más fuerte y no sale en el nombre de Jesús, lo que tú tienes que saber es que necesitas ayunar y orar, dedicarte solo al ayuno y a la oración a cuanto tiempo sea necesario. Tú tienes que dejar que el Espíritu te guíe, empezar a orar y a orar y ayunando, pidiéndole al Señor, leyendo la palabra, orando y pidiéndole al Señor, hasta que el Espíritu Santo te da la convicción en tu corazón de que ya te ha dado la victoria. Entonces tú ya vas y oras por la situación y el Señor hace esa obra. Así funciona. Así que eso es lo que se tiene que hacer. En el cuarto paso, mis hermanos amados, entonces es reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Y normalmente, hermanos amados, nosotros lo que hacemos es que la palabra dice que cuando el demonio sale se va a lugares secos, a lugares desérticos. Y un demonio que ha salido de un cuerpo, cuando está fuera de un cuerpo, se sienten humillados, se sienten desesperados porque ellos no tienen cuerpo. Cuando tienen uno, ellos dicen, esta es su casa. Es como cuando ellos cuando una persona que no tiene casa, que anda viviendo debajo de los puentes. Así son los demonios cuando no han poseído un cuerpo. Se sienten como humillados, como miserables, como así. Pero cuando logran poseer un cuerpo, entonces ellos se sienten como, uy, ya tengo cuerpo, tengo casa. Ellos dicen que es su casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para no darle esa oportunidad a los demonios? Jesús un día que reprendió un demonio que era de una persona que tenía una legión de demonios, es decir, como 6,000 demonios en su cuerpo, hermano, eso es increíble. Dice que el hombre lo amarraban con cadenas y las rompía. ¿Cómo? ¿De dónde tanta fuerza, hermano?
rompía las cadenas. Y entonces Jesús llegó para hacerlo libre y los demonios cuando vieron a Jesús se postraron ante él y le dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, el Hijo del Dios viviente? Y entonces el Señor le dijo: sal de él. Y cuando le dijo: sal de él, los demonios le dijeron a Jesús: no nos mandes a los abismos. Mire, los demonios le pidieron a Jesús que no los mandara a los abismos. ¿Por qué? Porque un abismo es algo de donde no pueden salir. Ellos quieren estar en este lugar donde un demonio en los abismos no puede causar daño. Los demonios, su propósito es dañar a la humanidad, a las personas. En los abismos no hay personas, hermano. Entonces allá ellos no pueden hacer daño. Es una cárcel. Y ellos no pueden hacer nada ahí. Nada malo, aunque son malos, su propósito es destruir. No pueden destruir porque no hay nada que puedan destruir. En cambio, ellos quieren vivir entre los hombres porque aquí es donde hacen daño a la gente. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra la humanidad, con las personas, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando los reprendemos y le decimos: sal en el nombre de Jesús, yo personalmente tomo esa parte de que donde el Señor dice que los demonios le dijeron: no nos mandes a los abismos. Yo los envío a los abismos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que regresen, que no regresen a la vida de donde han salido. Y eso es lo que hacemos: reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús a los abismos para que no regresen de ahí y no salgan de ahí en el nombre de Jesús. Después, cuando ya reprendimos a los demonios, también debemos cancelar las obras demoníacas que hayan causado. Cualquier cosa mala que haya causado ahí, que sea en el nombre de Jesús, sean anuladas, que sean quitadas de esas personas por quien se ora. El quinto paso, mis hermanos amados, entonces es desatar todas las bendiciones y promesas de Dios para tu vida, para la vida de nuestro prójimo, en el nombre de Jesús. Ya reprendimos a los demonios, ya cancelamos las obras de los demonios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Recuerda que Jesús dijo: todo lo que ustedes aten en la tierra es atado en los cielos. Los demonios están en los cielos. Los atamos en el nombre de Jesús, papá, y los reprendemos a los abismos. Luego ya dejamos abiertos los cielos. ¿Ahora qué sigue? Ahora el quinto paso es desatar las bendiciones y las promesas de Dios para nosotros y para nuestro prójimo. Con la autoridad Padre, en el nombre de Jesús, declaro que las bendiciones, las bondades de Dios descienden a nuestras vidas en el nombre de Jesús y también para nuestros prójimos, nuestros familiares. ¿Por quién usted ora? Usted puede desatar las bendiciones del Señor porque usted tiene autoridad en la tierra para atar y desatar. Usted ata a los demonios, los echa afuera, pero desata las bendiciones del Señor para que vengan a nuestras vidas. ¿Ok? Ese es el quinto paso. Voy a leerle en Mateo capítulo 16 y el verso 19. Dice: todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que desatamos las bendiciones para que vengan a nuestra vida. Porque de allá, del cielo vienen las bendiciones. Usted se recuerda en una ocasión cuando Daniel estaba orando porque quería saber qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Ya se habían cumplido las 70 años de exilio. Dios les había dicho que si no lo obedecían los iba a mandar al exilio. Y fueron. Entonces cuando Daniel se da cuenta que el tiempo ya se había cumplido, él se puso a orar y a ayunar pidiéndole a Dios que le revelara qué iba a pasar con su pueblo. Y Dios le envió un ángel para que le diera la respuesta. Y ese ángel estuvo detenido en los cielos por 21 días. Por 21 días. Y dice la palabra que desde el primer día, el ángel le dijo a Daniel, dice: desde el primer día que te propusiste buscar al Señor, yo fui enviado. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Dónde se detuvo el mensaje? En los cielos. ¿Quién lo detuvo? El príncipe de Persia
es un príncipe. En ese tiempo era el imperio mundial de ese tiempo, y ese príncipe, acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, seres espirituales terribles, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estuvo detenido el ángel por 21 días, hasta que vino Gabriel y le ayudó a ese ángel. Gabriel es el guerrero, se quedó peleando ahí, y el ángel pudo venir a darle el mensaje a Daniel. Entonces, nosotros debemos desatar las bendiciones después que ya reprendimos todos esos demonios. Ahora, en el quinto paso, desatamos las bendiciones y las promesas de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestro prójimo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que ejerzamos la autoridad para que vengan esas bendiciones. ¿Por qué? Porque los demonios las pudieron haber estado deteniendo ahí. Así que eso es lo que hay que hacer. En Marcos capítulo 11 y el verso 22, Jesús dice: tened fe en Dios. Claro, nuestra confianza tiene que estar, nuestra esperanza, todo está en Dios. Porque si dices, por ejemplo, porque si le dices a este problema, quítate y échate al abismo, y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Lo que digas, ya estás en una posición de autoridad. Cuando estás orando, estás en una posición de autoridad. Estás hablando en el nombre de Jesús. En ese momento está fluyendo autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre todo lo que está ahí. Tienes que entender esto. Y cuando se está hablando esto, hermano, tú y yo tenemos que tener esa claridad en la mente. Entonces dice: por tanto te digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, ¿a quién se lo estás pidiendo? ¿A Dios? Cree que va a venir eso y vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre Celestial te perdone tus ofensas. Cuando nosotros, por eso es que se recuerda, el primer paso es ponerse a cuentas, pedir perdón por nuestros pecados. Pedir perdón si tenemos algún resentimiento con alguien, perdonarlo, porque si no, no funciona la oración, no funciona ningún paso. Todo tiene que estar en el orden de Dios. Así que debemos tener cuidado con eso. Entonces dijimos que el quinto paso es desatar todas las bendiciones y las promesas de Dios para tu vida y para la vida de nuestro prójimo. El sexto paso, mis hermanos amados, es darle toda la gloria a Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque solo en el nombre de Jesús está todo el poder que Dios le ha dado a esta humanidad. Hermano amado, qué bendición es saber que Cristo es, hermano, es el Salvador nuestro, el único que puede librarnos del pecado y de toda la maldad. Te voy a leer en Hechos capítulo 4 y el verso 12. No hay otro nombre, dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro fuera de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado por Dios a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Por eso que todo lo que hacemos tiene que hacerse en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está todo el poder, está toda la autoridad en el nombre de Jesús. Observe esto y retenga esto. Todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús, porque en Él está el poder. En Él está toda la autoridad. Y la autoridad de Jesús afecta el cielo, los cielos, la tierra y debajo de la tierra, hermano. Todo se dobla ante Cristo Jesús, nuestro Señor, hermano. Por eso es que tenemos que tener este entendimiento y ejercer la autoridad. Ok, ahora que vamos al sexto paso, ¿qué debemos hacer? Darle toda la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Después de que ya hicimos todos los del 1 al 5, el sexto paso es darle toda la gloria a Dios.
En Apocalipsis 4:9 dice, y siempre que los seres vivientes dan gloria, honra, acción de gracias al que está en el trono y vive por los siglos de los siglos, los ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas, se quitan las coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ve? En el cielo se le da toda la gloria al único que la merece. No hay nadie fuera del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo que merezcan la gloria, la honra, la alabanza más que Él, nuestro Dios. Por eso, después empezamos en el paso 1, cuando llegamos al quinto, es lo que hicimos en el nombre de Jesús. En el sexto le damos toda la gloria a Dios por todo. Porque ¿quién lo hizo? Dios. ¿Cómo lo hizo? Hermano amado, es por su Espíritu Santo. Y todo está en el nombre de Jesús. Dios nos dio a Jesús. El Padre nos dio a Jesús. Ve, toda la gloria es para Dios. No hay por qué nosotros enaltecernos, enorgullecernos. Qué bueno que Dios use tu vida para liberar a alguien, para que Dios haga algo con alguien. Pero la gloria no es nuestra. La gloria es de Cristo. Y siempre debemos reconocer esto. Siempre. La única manera de que tú y yo no nos haga daño el hecho que Dios use tu vida es que nunca te quedes con la gloria, porque la gloria es de Cristo Jesús. Él es el que pagó el precio, no tú ni yo. Él es el que venció a los demonios, no tú ni yo. Entonces, por eso que tenemos que darle la gloria a nuestro bendito Salvador. Y nunca, nunca, jamás queramos apropiarnos de la gloria, que no, tú sabes que tú no eres el que lo has hecho, sino que es Dios enviando a su Hijo y su Santo Espíritu haciendo esa obra preciosa. Debes saber eso. Nuestro Dios es bueno y está con nosotros. Ok, ahora en este sexto paso, ahí dice, por favor que no se te olvide darle la gloria a Dios nunca. Porque cuando alguien se queda con la gloria del Señor, se hinchan. Y cuando una persona se hincha, significa que cuando se refiere a se hincha es que el diablo lo ha mordido, lo ha picado, y entonces ahora se cree que él es la persona capaz de hacer esas cosas y empieza a creer que es él, y después eso lo va a destruir. Así no es, hermano. Siempre dale la gloria al Señor. El séptimo paso, ¿qué es el séptimo paso? Que después de que ya le diste la gloria al Señor, el resto de tus acciones y tu vida tiene que ser todo lo que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria a Dios Padre por medio de Jesús. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos amados. Usted, por ejemplo, no puede maldecir a una persona en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nos sometemos a esta palabra que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, nos ayuda a ser más correctos en nuestro vocabulario y en nuestros actos. ¿Por qué? Porque usted no puede decir en el nombre de Jesús voy a decir un disparate, o en el nombre de Jesús voy a maldecir a alguien. No sería, hermano, sería demoníaco eso. Entonces, por eso es que estos principios son buenos, porque es como si fuera un freno que te va ayudando a frenar la maldad a la cual está acostumbrada nuestra alma, a vivir una vida corrupta. Pero el Señor nos da su palabra para ir frenando aquellas cosas y empezar a hacer las cosas, lo que hablamos y lo que hacemos, correctas conforme a la voluntad de Dios. Ese es el sexto paso. Todo lo que hagáis de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Voy a añadir el octavo paso, que es amar la justicia y aborrecer la maldad. Ama la justicia y aborrece a la maldad en el nombre de Jesús. Cuando es malo, aborrécelo, hermano, porque si no aprendes a aborrecer al mal, el mal te destruye a ti.
Jesús en el Salmo 45:7 dice que Jesús amó la justicia y aborreció a la maldad. Y por eso Dios el Padre lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. El Espíritu Santo estaba ahí. Cuando tú aborreces la maldad, el Espíritu Santo está sobre ti, hermano. Ahí está el precioso Espíritu. Pero cuando alguien toca la maldad, está dejando que demonios lo toquen en vez de que sea el Espíritu Santo. Por eso debemos de aborrecer a la maldad y amar la justicia. Cuando amamos la justicia, el Espíritu Santo está con nosotros y está guiándonos a hacer las cosas correctas. Lo que hablamos o lo que hacemos, el Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas correctas. Eso es lo que pasa. Y ese es el octavo paso. Amar la justicia y aborrecer la maldad. El noveno, ¿cuál es? El noveno es orar sin cesar. Ora sin cesar. Aprende a vivir esta vida en el Espíritu. Ora. Pídele a Dios los dones de lenguas, hermano. Cuando tú estás en tus actividades, estás solo, tú puedes estar orando o puedes estar orando. Pablo oraba mucho en lenguas, pero lo hacía no delante de la gente, lo hacía cuando estaba en su vida particular, en su vida cuando está haciendo sus cosas personales. Él usaba mucho el don de lenguas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en lenguas dice que nuestro espíritu se fortalece. Eso es lo que hace. El don de lenguas, nuestro espíritu habla misterios con Dios. Aunque nuestra mente no lo entiende, pero así funciona, así está escrito en la palabra. Así que, hermanos amados, que Dios nos ayude y que nos fortalezca. Repito rápidamente, el primer paso es, me cubro con la sangre de Jesús. Recuerda que antes de esto tienes que confesar tus pecados. Segundo paso, tomar toda la autoridad en el nombre de Jesús para reprender, echar fuera demonios, sanar toda dolencia y toda enfermedad. Tercer paso, atar de pies y de manos a los demonios en el nombre de Jesús. Cuarto paso, reprenderlos y enviarlos a los abismos en el nombre de Jesús. Quinto paso, desatar las bendiciones y las promesas de Dios para tu vida y para la vida de tu prójimo. Sexto paso, darle toda la gloria a Dios en el nombre de Jesús, a Dios Padre en el nombre de Jesús. Séptimo paso, todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Octavo, ama la justicia y aborrece a todo tipo de maldad para que el Espíritu Santo repose sobre ti. El noveno paso es ora sin cesar. Ora sin cesar. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. Amén.